Imagina que te atrapan en el acto más íntimo y te condenan a morir apedreada. En la Palestina del siglo I, eso no era ficción, era ley. Pero un hombre cambió las reglas. No vino a juzgar, vino a perdonar. Hoy descubriremos cómo Caballo de Troya revela una verdad escandalosa sobre el adulterio, las mujeres, la justicia y la verdadera enseñanza de Jesús. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. En este video vamos a adentrarnos en uno de los temas más polémicos y profundos de la saga Caballo de Troya: el adulterio. No hablaremos desde la moral actual, sino desde el corazón del mundo judío del primer siglo, tal como lo vivió el mayor Jasón, el viajero del tiempo que narra la historia. En esa época, el adulterio no era un descuido ni un chisme de vecinos. Era un delito que podía costarte la vida. Pero Jesús, con una sola frase, puso en jaque todo un sistema de condenas, castigos y exclusiones. Y lo que verás hoy te sorprenderá. El adulterio bajo la ley judía. Según la saga Caballo de Troya, la ley judía de la época consideraba el adulterio una ofensa gravísima, castigable con la muerte. Si una mujer era sorprendida teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, o incluso durante su menstruación, considerada impureza, la pena era el apedramiento. Pero no hacía falta siquiera una prueba contundente, bastaba con la sospecha. En esos casos se aplicaba el llamado ritual de las aguas amargas, un brebaje tóxico que, según la tradición, si la mujer era culpable, le causaba la muerte o una deshonra pública tan fuerte que el marido la repudiaba de inmediato. Y atención, si el marido decidía divorciarse por sospecha de la infidelidad, no tenía que pagarle la dote. Así, la mujer quedaba abandonada, sin recursos ni protección. Por otro lado, si un hombre tenía relaciones con la esposa de otro, su castigo era el estrangulamiento. Y los hijos nacidos de uniones prohibidas eran considerados manserim o manser, o sea, bastardos. No podían casarse con judíos puros, ni heredar ni siquiera integrarse plenamente en la sociedad. Eran, en palabras de la saga, la basura del sistema. Y esa exclusión duraba hasta la 10ª generación. La respuesta de Jesús al adulterio. Pero entonces aparece Jesús en una de las escenas más poderosas de su ministerio. Le traen a una mujer sorprendida en adulterio. La multitud la rodea, piedras en mano, lista para cumplir la ley. Le preguntaron a Jesús: ¿qué debemos hacer con ella? Pero el Hijo del Hombre no respondió. Caminó hasta el heno que se ocultaba detrás de los fariseos y saduceos. Tomó una moneda y se inclinó sobre las losas de mármol del atrio de los gentiles y rayó el pavimento con el denario, escribiendo entre los pies del hombre: Sé quién eres. El tipo entonces palideció y terminó huyendo.
Después Jesús regresó junto a los fariseos y escribió en una de las losas, frente al que lo había interrogado, lo siguiente: El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Al leer el mensaje, uno por uno de los fariseos dieron media vuelta y se retiraron en absoluto silencio. Y allí quedó la bella Hildana, así era como se llamaba la mujer adúltera, o supuesta adúltera, en el suelo, desconcertada. El maestro entonces la alzó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Es que no ha quedado nadie para lapidarte? Y ella replicó con un hilo de voz: Nadie, Rabí. Yo sé quién eres, y no te condeno. Vete en paz. Con el paso del tiempo, Hildana abandonaría definitivamente a su marido y se uniría al grupo. En Caballo de Troya, lo esencial es claro: Jesús no condena. Más aún, cuando habla del matrimonio y el divorcio, establece un criterio revolucionario. Dice que solo es justo disolver una unión si el amor se ha terminado por las dos partes. No por capricho, no por dominio, no por sospecha, sino cuando ya no hay amor en ninguno de los dos. El caso de Herodías y Antipas. Otro caso clave en la saga es el de Herodes Antipas y Herodías. Juan el Bautista, llamado Jehohanán en Caballo de Troya, los acusaba de vivir en adulterio permanente, aunque Herodías era la ex esposa de Filipo, el hermano de Antipas. Pero en la saga se aclara algo crucial: el matrimonio era legal. Herodías se había divorciado formalmente de Filipo antes de casarse con Antipas. Entonces, ¿por qué la condena de Jehohanán? Porque él veía el divorcio en sí como una abominación. Estaba obsesionado con la ley en su forma más rígida y usaba ese caso para atacar el poder político. Jesús, en cambio, nunca se involucró en esa polémica, no porque le fuera indiferente, sino porque su enfoque no era el del juez, sino el del sanador, el de la enseñanza del amor. Sexualidad y compasión. Y aquí viene un giro que muchos no esperaban. En Caballo de Troya también se aborda otras formas de sexualidad que la sociedad judía condenaba como abominaciones, incluso la homosexualidad. En un pasaje revelador, Jesús se encuentra con un hombre homosexual. Sus discípulos esperaban una reprimenda, pero Jesús dice algo que rompe todos los esquemas. El Padre no comete errores. Es decir, lo que algunos llaman pecado, para Jesús era parte de la diversidad humana, creada por Dios mismo. No hay condena, hay reconocimiento, hay dignidad. Al final, Caballo de Troya no trata realmente el adulterio, trata sobre cómo juzgamos, cómo excluimos y cómo Jesús eligió otra vía. Una vía de misericordia, de mirada humana, de perdón sin condiciones. En un mundo que sigue señalando, castigando, imaginando, su mensaje suena más urgente que nunca.